Ya, listo. Entonces, bueno, en realidad los temas que se definieron para esta parte de la asignatura los han decidido desde la coordinación, así que igual tenemos que cumplir con lo que dicen. Vamos a tratar de hacer, aparte de inmunodeficiencias, y espero que en afán de que ustedes aprendan, dos cositas pequeñitas aparte de esta clase, porque en realidad inmunodeficiencias es un acápite que dentro de la hematología no es una patología frecuente. Incluso en el grupo general de enfermedades, las inmunodeficiencias están en el grupo de enfermedades raras y huérfanas, lo cual quiere decir pues que son bastante raras en su presentación. Pero bueno, el sílabus decía que hay que realizarlo, así que de todas maneras vamos a hacer un poquito por lo menos para que conozcan de esta parte. Se relaciona mucho a lo que ya hemos hecho en inmunología y hay varios conceptos de allí que hay que saber para entender un poco esto de las inmunodeficiencias. Entonces, esto es lo que vamos a tratar. Los objetivos básicamente de la clase es que ustedes reconozcan, como estamos en esta parte de medicina 1, signos y síntomas, que nos van a orientar a sospechar que un paciente pueda tener inmunodeficiencia. El diagnóstico de estas enfermedades en realidad es muy molecular, es muy especializado, tiene muchos componentes genéticos eh, que son ampliamente estudiados en realidad, pero que en este momento pues no los vamos a aprender, ¿no? Cada gen, cada mutación, cada cosa específica, sería bien difícil de poder identificarlas y aprenderlas en este momento de su formación. Entonces, básicamente, reconocer signos y síntomas, saber que existen inmunodeficiencias primarias y secundarias y relacionar las manifestaciones con la fisiopatología de algunas de estas enfermedades. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de inmunodeficiencia? El concepto general que vamos a manejar de esta patología es que es un fallo parcial, es decir, de una molécula, de una célula, de un componente del sistema inmune, o a veces y en algunos casos una falla total de ese sistema inmune y por lo tanto de su respuesta para protegernos contra agentes nocivos, noxas o agentes infecciosos. Entonces, la consecuencia pues de esto va a ser que vamos a perder esa defensa, vamos a estar predispuestos a infecciones y también, como ustedes recordarán, dentro de las funciones del sistema inmunológico está el de protegernos contra el cáncer y de generar tolerancia para que no seamos pues alérgicos a todo lo que entre en contacto con nosotros en algún momento. Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencias, decíamos que hay estos dos grupos, ¿no? Las primarias y las secundarias, como en muchas enfermedades que ustedes ya lo vienen escuchando, ¿no? En cuanto hablamos de las inmunodeficiencias primarias, nos vamos a referir a las que tienen un origen genético principalmente y además, pues son congénitas. Si ustedes recuerdan estos dos conceptos, pues no son lo mismo, ¿no? Congénito va a ser lo que se desarrolla durante la gestación y uno nace con esa alteración. Y genético significa que hay un gen de por medio para poder desarrollar esa patología. Usualmente estas inmunodeficiencias van a ser de origen o de inicio en la infancia, usualmente, lo cual quiere decir que sí van a haber adultos que por alguna razón no se los detecta en la etapa de la infancia y recién en la adultez empiezan a presentar mayores manifestaciones de estas patologías. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este grupo de las inmunodeficiencias primarias, vamos a tener que hay diferentes grupos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante recordar que las principales van a ser las deficiencias de anticuerpos. Estas deficiencias de anticuerpos representan más de la mitad de estas inmunodeficiencias primarias. Y ahí vamos a tener que la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A es la inmunodeficiencia primaria asintomática más frecuente. En el caso de las inmunodeficiencias secundarias, o que también van a ser las adquiridas, es decir, que están en relación a otra cosa de fondo, van a tener un inicio más variable, ¿no? Usualmente como tienen que ver con contagios o con algún factor secundario, pues entonces si este factor se presenta en la niñez, en la adultez, en la ancianidad, de acuerdo a ello se pueden presentar en cualquier etapa de la vida.
Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria, vamos a tener algunas de causas relacionadas a infecciones. Aquí lo más representativo pues es el VIH, en donde el mecanismo implicado va a ser la alteración de los linfocitos CD4. Van a haber alteraciones metabólicas como la malnutrición proteico-calórica. ¿Por qué? Porque pues los mecanismos de defensa necesitan para sintetizar sustancias, proteínas, componentes de la inmunidad necesitan proteínas. Y si tenemos desnutrición, pues no vamos a generar estos mecanismos de defensa. Mediados por antecedentes quirúrgicos, como la extirpación del vaso o de las amígdalas. Decíamos en la clase anterior que esto puede ser una medida quirúrgica para algunas patologías como el PTI o la anemia hemolítica autoinmune, pero de todas maneras, a pesar de que no es un órgano indispensable, sí cumple una función en la protección y en la inmunidad. Entonces, al no tenerlo, vamos a tener cierto detenimiento de esa función, ¿no? Por eso es que es lo ideal que en estos pacientes, antes de extirparles el vaso, los tengamos vacunados, ¿no? Para gérmenes encapsulados principalmente, que son el de la neumonía y el de la meningitis. Y también el hemófilos influenza, aunque no es muy frecuente en nuestro medio. Y el otro mecanismo va a ser por fármacos inmunosupresores o por situaciones que generen inmunosupresión. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que están en tratamientos con medicamentos que, como su nombre dice, son inmunosupresores, o sea, suprimen la respuesta inmunológica, como corticoides, que son los más básicos, azatioprina o medicamentos para tolerancia a un trasplante, o los que han sido sometidos a quimioterapia por algún cáncer, o los que han sido sometidos a radioterapia también por algún cáncer que presentan. Entonces, ¿qué son las inmunodeficiencias primarias? Decíamos que van a ser defectos hereditarios. No quiere decir que si un paciente no tiene un antecedente familiar, no es que no pueda presentar una inmunodeficiencia primaria, porque como hemos dicho que tiene también un carácter genético, significa que una mutación o una alteración de novo se puede presentar en estas personas también. Entonces, muchas sí van a tener el antecedente genético familiar, hereditario, perdón, y otros van a tener solamente el componente genético. ¿Qué va a suceder con estos pacientes que son más predispuestos a infecciones, más predispuestos a malignidad o neoplasia y van a tener una disregulación de la respuesta inmune, en donde va a haber procesos de autoinflamación, de autoinmunidad y también de alergia, asociado a lo anterior, ¿no? Entonces el sistema inmune pues funciona alterado en todas sus funciones básicas que ya conocemos. Decíamos hace un ratito que las enfermedades de las inmunodeficiencias primarias son del grupo de las enfermedades raras, es decir, son poco frecuentes. Cuando hablamos de epidemiología, en los países desarrollados se describe que van alrededor de un caso por cada 200,000 habitantes, pero en realidad no se tiene cifras exactas en nuestra latitud. Es un poco más común en el sexo masculino la mayoría de estas patologías, por lo cual es importante valorar bien este dato en niños pequeños. ¿Por qué? Porque está ligado a un patrón de herencia ligado al cromosoma X, ¿no? Y decíamos que más frecuente afectan al sistema humoral, o sea, a las inmunoglobulinas. Estas enfermedades se van a agrupar en 10 grupos, que las podemos ver acá. Dentro de estos 10 grupos, cada una va a tener ejemplos o patologías representativas, ¿no? Porque a pesar de que todas son raras, siempre hay una que es un poco más representativa. Entonces, en estas diapositivas vamos a ver los ejemplos de estas patologías para que las conozcan. No es necesario que las aprendan de memoria, porque obviamente pues ya esto es un tema muy de especialidad, pero es importante saber estos tipos, ¿no? Entonces vamos a tener en el primer grupo las inmunodeficiencias que afectan a la inmunidad celular y humoral, es decir, tienen una afectación combinada de efectos en el sistema inmune. Aquí tenemos tanto la que es severa como la que no es severa, ¿no? Inmunodeficiencias combinadas. En el grupo 2 están
las inmunodeficiencias combinadas, pero que tienen características sindrómicas, es decir, que aparte del compromiso inmunológico, van a tener otras alteraciones fenotípicas como se presenta en la ataxia telangiectasia o en el Wiscol-Aldrich. Ahí no pasa esto. Ya. Ahí ven todo el cuadrito del resto de patologías por grupos, de los 10 grupos. Decíamos en el tercer grupo, deficiencias predominantemente alteración de anticuerpos. En el cuarto grupo, las enfermedades con disregulación inmune. En el quinto grupo, defectos congénitos del número o función de los fagocitos, en donde hay que recordar que esta patología se asocia al síndrome de Schwann-Diamond, que también tiene alteraciones hematológicas. En el sexto grupo, los defectos de la inmunidad innata e intrínseca. En el grupo 7, los trastornos inflamatorios. En el grupo 8, las deficiencias del complemento. En el grupo 9, las fallas de médula ósea, que algunas ya le hemos mencionado cuando hemos visto citopenias, anemias, plaquetopenias. Y en el grupo 10, las fenocopias. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, son un montón de patologías que básicamente para catalogar a cada una de ellas, pues necesito pruebas muy especializadas. Tal vez algunas nos suenan un poquito más familiares, porque dentro de lo raro son lo más frecuente, pero igual siguen siendo patologías súper raras. Entonces, lo importante y que sí debemos saber es esta parte de cuáles son esas pistas clínicas que nos van a ayudar a sospechar en una inmunodeficiencia, porque ese es el punto en el que estamos ahora de esta parte de la semiología, ¿no? Cómo evaluar a un paciente, qué datos preguntar y cuándo sospechar en tal o cual enfermedad. Entonces, existen varias sugerencias y mnemotecnias para que en general los médicos podamos sospechar de estas patologías, pero hay diferentes asociaciones que han dado como que unas pautas para poder guiarnos en la sospecha clínica. Entonces, esta fundación describió 10 síntomas que me pueden indicar que puede existir una inmunodeficiencia primaria. Entonces, si yo veo a un paciente en algún caso algún caso clínico que puede evaluar en un menor de edad, usualmente decíamos que es el grupo de estos pacientes niños que presentan y que acuden recurrentemente a la atención médica porque presentan otitis y ya tienen 4 eventos de otitis en un periodo de un año, esa es una manifestación para sospechar en una inmunodeficiencia. Presentar 2 eventos de sinusitis graves, o sea, no solo que venga o que tengamos moco por irritación y cosas así, sino que sean eventos complicados con infecciones y sinusitis graves, igual en el periodo de un año. 2 o más veces de que ha requerido tomar antibiótico. Y justamente pues esto a veces nos puede confundir, ¿no? Porque si nosotros vemos en la actualidad el uso de antibióticos es ampliamente usado, ¿no? ¿Quién en los niños que ahora vemos no ha tomado antibiótico 2 veces al año? Pero eso en realidad es por una mala indicación médica. Muchas veces solamente los niños tienen resfríos virales, con dolor de garganta, con tos, con mocos y demás, van al médico y le recetan amoxicilina, ¿no? A todos. Y eso es por el mal uso de antibióticos. Pero si nosotros hiciéramos, como en otros países, el uso correcto de antibióticos, todo niño que ya usa antibióticos 2 o más veces al año ya es sospechoso de una inmunodeficiencia. Tener 2 o más neumonías en un año. Una neumonía, pues, es un proceso bacteriano severo que muchas veces se puede presentar por algunos factores de riesgo, pero ya que tengamos 2 eventos y que estos hayan requerido hospitalización, también nos hace sospechar en una posible inmunodeficiencia primaria. Dificultad para aumentar de peso y también de talla. En algún momento vimos, o por lo menos les contamos, creo, en clase de un pequeñito que habíamos visto en hospitalización con una fascia característica, que era bajo de peso, bajo de talla, y pensábamos en un Fanconi. Justamente esta sospecha no debería nacer cuando el paciente ya viene con una pancitopenia. Esto debería nacer cuando en el control de crecimiento, pues este niño no gana ni peso ni talla, ¿no? Personas o niños que tienen abscesos cutáneos profundos y recurrentes. A veces sucede que por alguna pequeña lesión
los niños pues pueden hacer una herida, que normalmente se cicatriza, cae la costra y no se genera un absceso. Pero en el caso de que los pequeños puedan presentar infecciones profundas y abscesos, eso también me debe hacer pensar en una posible eh, inmunodeficiencia primaria. A veces esos abscesos se pueden presentar a nivel de la zona perianal, como es una zona que tiene componentes que fisiológicamente están bacterianos allí, pero al no tener la defensa correcta, pues en esa zona se pueden presentar los abscesos en estos pequeños. Úlceras orales persistentes después del año de edad, necesidad de antibióticos intravenosos para tratar infecciones, es decir, que los antibióticos solo en jarabes o en pastillas pues no le hacen bien a un niño y persiste febril y persiste con la afectación infecciosa. Dos infecciones profundas que puedan incluir incluso septicemia, es decir, que haya estado hospitalizado, porque los pacientes con septicemia se hospitalizan. Y el otro es el antecedente familiar, que decíamos que no es indispensable porque un niño puede tener una mutación de novo y generar alguna inmunodeficiencia. Entonces, pues si se dan cuenta, estos datos, estas pautas sí son importantes al momento de hacer mi examen físico, mi anamnesis, para poder identificar un posible paciente sospechoso de inmunodeficiencia primaria. Decíamos pues de que hay diferentes asociaciones que en el afán de que podamos orientarnos bien en el diagnóstico de estas enfermedades raras, han creado algunas mnemotecnias para hacer estas preguntas y de saber sacar estos datos. Entonces veíamos en el anterior las 10 manifestaciones que son las que más se usan, digamos, pero existen algunas otras y que es importante por lo menos conocerlas. Entonces existe la mnemotecnia alemana de Elvis, como Elvis Presley, en donde cada una de ellas tiene un significado de acuerdo, obviamente está en su idioma, pues, ¿no? De acuerdo a las sospechas que nos pueden dar para una inmunodeficiencia primaria. Se parecen a las anteriores, pero de alguna manera pueden orientar también, ¿no? Vemos acá infecciones oportunistas, abscesos, usualmente en localizaciones atípicas, como por ejemplo cerebrales, que el curso sea crónico, es decir, que sea repetitivo, recurrente, que el curso sea severo, por eso decíamos pacientes sépticos que se hospitalizan, y la frecuencia de estas infecciones. Y existe otra mnemotecnia, que es la mnemotecnia Garfield, en donde también igual se parecen las manifestaciones, ¿no? Alteraciones pulmonares, granulomas, citopenias y alteraciones inmunes, inicio temprano de estas infecciones o abscesos, tener linfadenopatías, alteraciones crónicas a nivel de los órganos del sistema inmunológico y de inicio temprano en la mayoría de casos, ¿no? Porque decíamos, al ser congénitos y hereditarios, pueden empezar en la niñez principalmente. Entonces, la clasificación de las inmunodeficiencias, aparte de esos 10 grupos grandes que hemos visto, es un poco más fácil o más amigable, por lo menos, de aprender cuando las agrupamos entre las más frecuentes, dentro de lo raro, lo más frecuente que podemos ver. Entonces tenemos, decíamos, el déficit de anticuerpo, que está en el primer grupo, o lo más frecuente, el déficit celular, o sea, de linfocitos T, de su función o de la respuesta que puedan dar en la respuesta inmunológica, las alteraciones combinadas, es decir, de células B y T, las afectaciones del fagocito en donde este no funciona de manera correcta y los déficits del complemento. Entonces aquí vemos un ejemplo más o menos simple de cómo podría presentarse un paciente con una inmunodeficiencia primaria y vemos pues un niño de 10 meses, pequeñito, ¿no? Chiquito, ni siquiera tiene un año. ¿Y qué es lo que ha presentado? Otitis y neumonías recurrentes. Si fuéramos insidiosos en preguntar y hacer la anamnesis, pues le tendríamos que preguntar a la mamá cuántas veces ha tenido otitis en estos 10 meses de vida, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido neumonía? Esas neumonías necesitaron hospitalizarse, porque no todas se hospitalizan, dependiendo del compromiso clínico que puedan tener y qué tan severo fue. Al examen físico a este pequeño le encuentran que tiene las amígdalas ausentes, o mejor dicho, que no tiene las amígdalas, ¿no?
Y ya cuando se hace la sospecha, porque ya teniendo estos síntomas recurrentes de infección y al examen físico encontrar ausencia de amígdalas, pues se piensa en una posible afección de una inmunodeficiencia primaria. Se le piden las pruebas que, como decíamos, pues son muy específicas. Acá no es como pedir un hemograma nada más. Se pide el dosaje de inmunoglobulinas, específicamente cada uno de los tipos de inmunoglobulinas, y en algunos casos se pueden pedir pruebas como citometría para determinar el fenotipo de estas células alteradas, ¿no? Y ahí es en donde se identifica el CD19 negativo, ¿no? Entonces, por eso es que son muy especiales en el diagnóstico estas patologías. Pero por lo menos tanto la manifestación de la anamnesis como el examen físico ya me orienta a la posible presentación de una inmunodeficiencia. Finalmente se hace el diagnóstico, y siendo niño, de una agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Entonces, esta enfermedad, que es la enfermedad de Bruton, está producida por una mutación en el gen que produce esta tirosina, la tirosina de Bruton, la tirosinquinasa de Bruton. Este elemento, este gen, lo que hace, como sabemos, como todo gen en el fin de su existencia, genera una proteína. Y esa proteína es indispensable para que se generen los linfocitos B. O sea que si yo no, es como un estímulo, si yo no tengo esa sustancia o esta proteína, los linfocitos B no se van a poder madurar, se van a quedar estacionados en un estadio inmaduro. ¿En cuál estadio? En el estadio pre-B. Entonces no maduran hacia un linfocito, por lo tanto no pueden generar anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, estos linfocitos van a quedar atrapados en esa diferenciación y finalmente, pues estos pacientes van a ser sensibles a poder infectarse al no tener inmunoglobulinas secretadas de manera correcta. El tratamiento finalmente de esta patología es reponer estas inmunoglobulinas con ampollitas de inmunoglobulina humana. En este otro caso hay un lactante, igual como ven, pequeñito, ¿no es cierto? Lactante puede ser hasta los 2 años, teóricamente, no nos dice la edad específica, pero es un lactante, que tiene infecciones virales severas y retraso del crecimiento, ¿no? Entonces vemos datos que, como decíamos, lo del retraso del crecimiento se puede identificar en los controles, incluso que se hace por enfermería, ¿no? Se van los lactantes mes a mes a su control en el centro de salud con la enfermera para controlar su curva de crecimiento. Y las infecciones virales severas, pues usualmente nosotros vemos que los niños, los lactantes, se pueden infectar de resfríos, que nunca llegan a hospitalizarse, que nunca llegan a requerir oxígeno, por ejemplo, que son solamente respiratorios altos o rinitis o hasta faringitis, pero ya ser severos implica incluso hasta neumonías a causa de virus. Entonces, se sospecha en este niño por estas alteraciones que tenga una inmunodeficiencia primaria. Al hacerle los exámenes auxiliares, que se identifican por citometría, tiene células T y células B ausentes, ¿no? O sea, no tiene linfocitos. Y eso, al ser de las dos líneas, se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia combinada. Entonces, estas inmunodeficiencias severas combinadas son una de las patologías más complicadas de manejar porque estos pacientes tienen defecto tanto humoral como celular, o sea, no producen inmunoglobulinas y tampoco tienen la defensa celular de los linfocitos T. Por lo tanto, están predispuestos a infecciones de todo, porque si ustedes se acuerdan, cada linfocito en inmunología hacíamos que cada célula y cada linfocito tiene una actividad primordial de defendernos contra tal o cual germen. Algunos van más para los intracelulares, algunos van más para los extracelulares, algunos son más para hongos, algunos son más para bacterias. Entonces, en este caso de las inmunodeficiencias severas combinadas, pues no se tiene defensa ni para el uno ni para el otro. Por lo tanto, se infectan mucho, tanto de hongos como bacterias, como de virus, ¿no? Y principalmente, como están también relacionadas a un defecto heredado ligado al X, se puede presentar en niños pequeñitos también,
¿no? Si es que no se les da tratamiento, pues estos pacientes difícilmente sobreviven porque como se infectan de todo y las infecciones micóticas suelen ser súper severas, entonces pueden fallecer antes del primer año de vida. Y en este tercer caso, vemos un caso de una paciente ya adulta, una mujer de 32 años que tiene fiebre prolongada. Incluso en la primera clase decíamos que la fiebre puede ser un motivo de consulta en hematología, pero hay que ver a qué cosa se asocia la fiebre, ¿no? No es solamente fiebre aislada, sino con qué se asocia para determinar si tiene un origen hematológico, si tiene un origen inmunológico o si tiene un origen de otro tipo. Entonces, en este caso es una paciente con fiebre prolongada, pero que a la evaluación se le encuentra placas de candidiasis oral. Entonces, al tener este hallazgo de la candidiasis a nivel de la boca, ya estamos hablando de lo que son gérmenes oportunistas. Y aquí en esta imagen, en este gráfico inferior, vemos cuáles son estos gérmenes oportunistas. Y que es importante saberlo, porque estos gérmenes oportunistas no se presentan en una persona que tenga un sistema inmunológico que funcione a un nivel correcto. Estos gérmenes oportunistas van a atacar a las personas que tengan defectos en el sistema inmunológico, tanto sea primario o secundario. Pero en este caso, al ser una paciente adulta y luego indagando factores de riesgo, que también se sacan estos datos en la anamnesis, pues se sospecha de que tenga VIH, ¿no? Entonces, el VIH ustedes saben que se hace el diagnóstico por diferentes pruebas, desde la sospecha, por una prueba rápida, luego el ELISA, luego el Western Blot, y si queremos, hasta incluso una prueba de PCR, hasta llegar a lo que es el recuento del CD4 y la carga viral, ¿no? Entonces, con todo ello, finalmente a esta paciente se le diagnostica estar en un estadio SIDA. Este caso ya es un ejemplo de una inmunodeficiencia secundaria porque está mediado de por medio o la causa que originó este problema es la infección de este virus, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito de VIH, que también en inmuno lo hemos visto, vemos que pues el VIH tiene una etapa de primo infección y tiene su etapa más complicada, que es llegar al estadio SIDA. En la etapa de prima infección, en donde van a ser pocos los pacientes que se diagnostiquen o que sospechemos de este cuadro, de esta infección, van a presentarse síntomas que son muy generales. Entonces, justamente porque son tan generales, es difícil de sospechar en esta enfermedad. Pero ese día mencionábamos que también es importante evaluar el contexto, no solo el paciente, sino el contexto social y el contexto de la evolución de las enfermedades. Y en nuestra sociedad actualmente, pues el VIH está en ascenso. Por lo tanto, nunca está de más sospecharlo en pacientes que tengan estas manifestaciones, decíamos, generales, porque, por ejemplo, la fiebre, la pérdida de peso, que no llega a ser un síndrome constitucional o llegar a caquexia, en este momento no es así, pero el paciente puede perder peso. La faringitis o dolor de la garganta, úlceras orales, esofagitis, algún grado de mialgias que usualmente suele ser leve, hepatoesplenomegalia, cefalea, linfadenomegalias, a veces un poco de rash o exantema y náuseas y vómitos. Ustedes ven, pues todas estas manifestaciones son bastante generales a muchas patologías. Entonces, es difícil que en ese momento se sospeche de esta enfermedad, ¿no? Pero evaluando el contexto social y el resto de anamnesis de un paciente que pueda tener, por ejemplo, un factor de riesgo, de repente que tenga múltiples parejas sexuales o que tenga algún trabajo, como en el caso de alguna mujer trabajadora sexual, tal vez. Entonces yo podría sospechar y pedir una prueba cuando ha sucedido la primoinfección. ¿En qué me beneficiaría esto? Pues uno, en que va a dejar de contagiar. Otro, en que hacer la intervención en este momento mejore el pronóstico de estos pacientes. Cuando ya llegan al estadio de SIDA, hay otras manifestaciones justamente de estas infecciones oportunistas que son más difíciles de tratar y muchas veces estos pacientes en este punto pues ya están con muchas complicaciones difícilmente reversibles, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver en el estadio SIDA alteraciones como encefalitis, meningitis,
por gérmenes oportunistas también. Puede haber retinitis, puede haber neumonía, usualmente por estos oportunistas como el neumocistis, tuberculosis que a veces puede ser diseminada o tuberculosis miliar, puede haber aparición de tumores porque el sistema inmunológico ha fracasado al punto de que no me va a proteger contra la aparición del cáncer, puede haber linfomas como el Kaposi y diarreas o algunas otras neoplasias que ya se presentan en estos pacientes en este estadio, a causa de que el sistema inmunológico pues tiene una falla severa. Entonces, en la historia natural de la infección, y esto solo como para recordar, decíamos, pues vamos a tener una fase aguda, luego vamos a tener una fase crónica, que en muchos pacientes esta fase crónica hasta desarrollar el estadio SIDA puede ser muy largo. Acá vemos, ¿no? Si hasta 120 meses, 120 meses es un tiempo muy largo como para poder llegar hasta este estadio. Incluso hay reportes de muchos más años en donde se extiende esta fase crónica y que los pacientes no se dan cuenta y no se hace el diagnóstico de esta enfermedad hasta que llegan ya a estos estadios pues súper críticos y complicados. Lo importante que hay que ver aquí, de que es lo que nos ha traído a la clase, que es el tema de inmunodeficiencia, es justamente estas células que son los CD4, ¿no? Estos linfocitos T en el sistema y en la respuesta inmunológica cumplen un papel muy importante y que en el VIH, al estar infectados justamente por este virus, pues dejan de cumplir su función. Y esto vemos desde la fase aguda en donde hay una ligera caída, y aquí es en donde se presentan estos síntomas de la primoinfección, vuelven a tener un aumento en cuanto a su cantidad para luego caer progresivamente. Progresiva, pero lentamente. Caen hasta un punto en el que llegamos justamente hacia estas infecciones oportunistas que me llegaban al diagnóstico en este momento. Si este paciente sobrevive a estas infecciones, porque en ese momento su sistema inmune va a estar tan deteriorado que a veces no se puede incluso salvarlos de estas infecciones, pues empezaría un tratamiento, ¿no? La terapia antirretroviral, en donde esperamos de que esta terapia ataque a ese virus que ha afectado a estos linfocitos T y esos linfocitos T empiecen a aumentar otra vez, ¿no? Entonces, es importante pues que este diagnóstico de la patología se haga lo más temprano durante esta fase crónica. Y si se pudiera, pues identificar estos síntomas de alerta en la fase aguda, idealmente, ¿no? Y cuando empiecen la terapia antirretroviral, el conteo de CD4 aumente, pero eso sea pues antes de que hayan llegado a este declive tan bajo de recuento celular. Entonces, dentro de las causas de la inmunodeficiencia secundaria, decíamos que lo más importante o el grupo más representativo están los pacientes con VIH, ¿no? Tal vez luego de ellos siguen los que están inmunosuprimidos por drogas, como la quimioterapia, y ya luego las otras alteraciones como neoplasias hematológicas o desnutrición proteica que mencionábamos hace un ratito. Entonces, como en toda patología, siempre empezamos por la anamnesis, ya vimos los datos que hay que preguntar, luego seguimos para la parte de examen físico, evaluar los ganglios, evaluar si hay ausencia de amígdalas, por ejemplo, ¿no? Lesiones en la piel o alguna fascia característica. También es importante saber cuáles van a ser las herramientas de diagnóstico que me van a ayudar a llegar a esta enfermedad. Entonces, acá decíamos, no es tan fácil como solo pedir el hemograma. El hemograma pues me da una cierta información, pero en inmunodeficiencias queda muy insuficiente. Sería como que una prueba súper básica para todo lo que se necesita. Pero se puede partir de todas maneras por un hemograma. Fijarnos que por lo menos en número la cantidad de células sea la correcta. Por ejemplo, uno de los datos importantes es valorar el número de neutrófilos, ¿no? Ya sabemos que debe ser más de 1500 y eso ya me marcaría una inmunodeficiencia de algún tipo si es que estuviera por debajo de 1500, ¿no? Entonces el hemograma con estas cantidades diferenciales, luego el dosaje de inmunoglobulinas, que es una prueba en donde se mide cuánto tenemos de cada una de las inmunoglobulinas, que eso sí lo tenemos accesible más o menos.
porque está de manera particular, el hospital no lo tiene, pero bueno, se puede hacer. Luego, para evaluar las subpoblaciones linfocitarias ya necesitamos pruebas más especializadas como citometría de flujo, y también en caso de pacientes pues que se reinfecten cultivos y serologías como lo del VIH, ¿no? Entonces, en biometría hemática, pues decíamos el hemograma asociado también a la lámina periférica. Y en cuanto a al dosaje de inmunoglobulinas, el dosaje de todas las que existen para determinar si alguna está alterada. En la evaluación semiológica también va a ser importante determinar la frecuencia de cada una de las infecciones o eventos que haya tenido un paciente, y en la medida de lo que se pueda identificar qué germen ha sido el implicado en esos eventos infecciosos. Muchas veces no se hace un cultivo de un niño que le da que le presenta un absceso o que presenta una neumonía, ¿no? A veces no se logra tener un cultivo de esas secreciones. Pero sería importante generar esta idea de promover los cultivos en cada uno de los líquidos o sustancias de un paciente que tiene infecciones recurrentes, porque eso también me puede ayudar a orientarme en el caso de estas enfermedades raras que decíamos al inicio. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo infecciones como por Neisseria, eso me puede hacer pensar en que se trata de un defecto del complemento. Entonces iría mi evaluación médica a pedir pruebas relacionadas al dosaje de los complementos, ¿no? En el caso de que tengamos abscesos profundos, esto más está relacionado con defecto de los fagocitos, ¿no? Entonces, cada uno de estos datos que me puede brindar el paciente van a depender mucho de la acuciosidad de un médico que haya atendido antes al paciente, ¿no? No siempre, como les decía, se hace sus cultivos, pero sería importante poder tenerlos documentados, ¿no? Más cuando ya los niños se infectan y se infectan de manera recurrente. Entonces, aquí para recalcar lo que decíamos hace un ratito, que las enfermedades primarias o congénitas se pueden presentar a cualquier edad, pero obviamente son más frecuentes en los niños, ¿no? Y en los adultos las manifestaciones pueden ser un poco diferentes, ¿no? Las manifestaciones en los adultos pueden ir como con esplenomegalia, tener más adenopatías, presentar granulomas. Entonces es importante tenerlo en cuenta para buscarlo en el examen físico de esos pacientes. Entonces, en el algoritmo de sospecha o cómo pues, pensar siquiera en estas enfermedades raras, básicamente todo va a empezar de esos 10 síntomas de alerta que me dan las manifestaciones o las infecciones recurrentes. Después de ello pasar a una evaluación exhaustiva, hacer los estudios inmunológicos y pues si es que se tiene la disponibilidad, lo ideal es derivar a un inmunólogo. Hay especialistas en inmunología, ¿no? En el caso de que no, un hematólogo podría hacer el estudio de la primera parte de estos defectos de la inmunidad. Pero en el caso de que ya sean defectos muy específicos, lo ideal es que sean evaluados por inmunología. En la evaluación física, por ejemplo, debemos tener en cuenta siempre la evaluación de los órganos linfoides. Entonces volvemos a lo mismo que ya hemos mencionado antes, evaluar las cadenas ganglionares, en el caso de crecimientos o en algún caso también de ausencia. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que hay ausencia de amígdalas al evaluarle la orofaringe a este paciente, ¿no? Entonces, encontrar ello me puede hacer sospechar en que ese paciente tiene una inmunodeficiencia primaria. En el caso de esta radiografía, que también me puede ayudar para sospechar de estos pacientes, vemos que hay ausencia de timo. Sabemos que el timo va regresionando en el tiempo, ¿no? Para la adolescencia usualmente ya no se presenta un tejido como órgano, sino como un tejido residual, nada más. Pero esta radiografía pues es de un niño pequeño, ¿no? De un niño pequeño en el que sí debería verse esta sombra que pertenece al timo. Sin embargo, en esta radiografía vemos que hay ausencia de ese tejido, ¿no? Y que se asocia a las infecciones recurrentes, pues ya me debería hacer pensar en una inmunodeficiencia.
Decíamos también que hay síndromes característicos o facies características en donde el fenotipo me puede ayudar a pensar en una enfermedad de tipo congénito que se puede asociar también a defectos del sistema inmunitario. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues hay un montón en realidad, ¿no? Si yo he puesto estas imágenes porque encontré algunas facies características, es solo para tener una referencia, porque en realidad son muchísimos síndromes que tienen alteraciones fenotípicas notorias. Pero es importante que al ver a un paciente que tiene algún defecto en el fenotipo, sospechemos no solo de una inmunodeficiencia, sino de muchas otras patologías que pueden necesitar una ampliación de estudios. Entonces, ¿qué debemos evaluar? La implantación de las orejas, la micrognatia, el hipertiroidismo, la úvula bífida, defectos cardíacos, ¿no? Todo ello, la mano simiana, todo ello me puede hacer sospechar en que se presente alguna patología asociada a estos defectos fenotípicos. Entonces, en conclusión, y lo que debemos saber de esta parte de este tipo de enfermedades es que para poder diagnosticar una enfermedad, lo primero pues tiene que ser sospecharla, ¿no? Yo no puedo encontrar algo que ni siquiera sé que existe. Entonces, por lo menos ahora tienen una idea muy general de lo que es una inmunodeficiencia y de cómo o en qué casos poder sospechar esta patología. Entonces, las inmunodeficiencias van a partir de esos 10 síntomas o manifestaciones que hemos mencionado en el cuadrito principalmente y que sí es importante recordarlo, de hacer una historia y examen físico bien acucioso, ¿no? Saber cuántas veces se enfermó, qué medicamentos usó, si es que necesita hospitalizarse y esos datos se sacan pues de la anamnesis, ¿no? De saber hacer esas preguntas orientadas a esta posible patología. La evaluación semiológica, porque todo este conjunto, tanto de la anamnesis como de buscar alguna alteración que me pueda sospechar en estos síndromes como la carita o el fenotipo de estos pacientes, pues va a depender del médico examinador. Así que si mientras más cuidado tenemos en examinarlos, podemos por ahí tener un paciente con sospecha de estas patologías. Y haber diagnosticado a estos pacientes de manera precoz, pues obviamente me ayuda a mejorar el pronóstico, porque se van a infectar menos, van a tener menos secuelas, y en estos pacientes finalmente terminan muriendo obviamente de una infección, porque no tienen un sistema inmunológico que los defienda. Por lo tanto, detectarlos a tiempo va a disminuir las veces que se infecten y va a disminuir la posibilidad de que puedan incluso fallecer a causa eh, de estas patologías. Bien, chicos, entonces